Era un martes por la tarde cuando mi mundo se desplomó. Estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción que había escuchado en la radio esa mañana, cuando sonó el teléfono. El timbre cortó el aire como un cuchillo, y algo en mi interior se tensó inmediatamente. Quizás fue intuición maternal, o tal vez había aprendido a reconocer las señales después de tantos años de vida. Señora Martínez. La voz del otro lado sonaba tensa, profesional pero cargada de urgencia. Soy la doctora Ramírez del Hospital General. Su hija Sofía ha ingresado en emergencias. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. El auricular resbaló de mis manos temblorosas, y por un momento, el mundo se detuvo. Mi Sofía, mi niña de 25 años, tan llena de vida, tan radiante desde que se había casado con Miguel hace 2 años. ¿Qué le pasó?, logré susurrar cuando recuperé el teléfono. Ha sufrido un accidente doméstico. Necesito que venga lo antes posible. Conduje hasta el hospital como si estuviera en una pesadilla. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de las lágrimas que no podía controlar. En mi mente, se repetían todas las conversaciones que había tenido con Sofía en los últimos meses. Ahora, con la claridad que da el miedo, recordaba cómo había cambiado. Ya no era la misma chica alegre que solía llamarme todos los días para contarme hasta el más mínimo detalle de su vida. Últimamente, nuestras conversaciones se habían vuelto más breves, más cautelosas. Cuando le preguntaba cómo estaba, siempre respondía lo mismo: todo está bien, mamá. Miguel me cuida mucho. Pero había algo en su voz, una tristeza sutil que yo, como madre, podía detectar aunque ella tratara de ocultarla. Al llegar al hospital, corrí por los pasillos siguiendo las indicaciones hasta llegar a emergencias. Allí estaba ella, mi pequeña Sofía, en una cama con el rostro marcado por moretones que ya comenzaban a adquirir tonos púrpuras y amarillentos. Su brazo izquierdo estaba enyesado, y tenía varios cortes en las manos vendados con cuidado. Mamá, susurró cuando me vio, y su voz se quebró como cristal. Me acerqué a ella con el corazón partiéndose en 1000 pedazos. La abracé con tanto cuidado como pude, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo y fuera nuevamente mi niña pequeña que venía corriendo a mis brazos después de una pesadilla. ¿Qué pasó, mi amor?, le pregunté, apartando suavemente un mechón de cabello de su frente magullada. Sofía desvió la mirada, y en ese gesto reconocí algo que me heló la sangre. Era la misma expresión que ponía cuando era pequeña y había hecho algo que sabía que me disgustaría, pero esta vez había algo más. Había miedo. Miedo real. Me caí por las escaleras, murmuró sin mirarme a los ojos. Fue muy tonto de mi parte. Llevaba tacones altos y resbalé. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie en el mundo. Había criado a esa niña sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. Había estado ahí para cada rodilla raspada, cada corazón roto, cada triunfo y cada lágrima. Y sabía, con la certeza que solo puede tener una madre, que me estaba mintiendo. Sofía, le dije con voz firme pero llena de amor, mírame a los ojos y dime la verdad. Por un momento, nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos una súplica silenciosa. Era como si quisiera contarme todo, pero algo se lo impedía. Justo en ese momento, escuché pasos conocidos acercándose por el pasillo. Sofía. Mi amor. La voz de Miguel resonó por toda la sala de emergencias. Entró corriendo, con el rostro descompuesto por la preocupación. Al menos, eso era lo que parecía a primera vista. Me fijé en él más detenidamente mientras se acercaba a la cama. Miguel había sido siempre un hombre atractivo, alto, de ojos verdes penetrantes, con esa sonrisa encantadora que había conquistado a mi hija desde el primer día. Pero ahora, observándolo bajo las luces fluorescentes del hospital, noté algo diferente. Sus nudillos estaban ligeramente hinchados y enrojecidos, como si hubiera golpeado algo, o a alguien. ¿Cómo te sientes, cariño?, le preguntó a Sofía, tomando su mano libre con una delicadeza que me pareció teatral. Me asusté tanto cuando me llamaron del hospital. Estoy bien, respondió Sofía automáticamente, pero yo noté cómo se tensó cuando él la tocó. Miguel se volvió hacia mí con una expresión de aparente dolor. Señora Martínez, fue horrible. Llegué a casa y la encontré al pie de las escaleras. Esos malditos tacones. Siempre le digo que son peligrosos. Asentí mecánicamente,
pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Algo no encajaba. Conocía la casa donde vivían Sofía y Miguel, había estado allí muchas veces. Las escaleras no eran particularmente empinadas, y mi hija había usado tacones desde los 16 años. Era prácticamente imposible que una caída por esas escaleras causara ese tipo de lesiones. Durante las siguientes horas, mientras los médicos terminaban de examinar a Sofía y completaban los papeles del alta, observé la dinámica entre mi hija y su esposo. Miguel era atento, casi excesivamente cariñoso, pero había una tensión palpable en el aire. Cada vez que yo hacía una pregunta sobre el accidente, él se apresuraba a responder por ella. Los médicos dicen que necesitará reposo, me informó Miguel mientras esperábamos en la sala. Yo me encargaré de cuidarla. Trabajo desde casa esta semana, así que no será problema. La idea de dejar a Sofía sola con él me generaba una inquietud inexplicable. Podría quedarme unos días para ayudar, ofrecí. No es necesario, respondió Miguel demasiado rápido. Además, nuestra casa es pequeña. Sería incómodo para usted. Esa noche, después de ver cómo Miguel llevaba a Sofía a casa, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada detalle del día. Los moretones en el rostro de mi hija no parecían coherentes con una caída. Eran demasiado específicos, demasiado dirigidos. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Me vestí silenciosamente y conduje hasta la casa de Sofía. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba estar cerca de mi hija. Aparqué al final de la calle y esperé, observando la casa en silencio. Todo parecía tranquilo hasta que, alrededor de las 5 de la mañana, vi una luz encenderse en la planta baja. A través de la ventana, pude distinguir la figura de Miguel moviéndose por la cocina. Parecía agitado, caminando de un lado a otro. De repente, lo vi tomar algo del fregadero y arrojarlo con fuerza contra la pared. Incluso desde la distancia, pude ver su rostro contorsionado por la ira. Fue en ese momento cuando toda la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hija no había sufrido un accidente. Mi hija estaba siendo maltratada por el hombre que había jurado amarla y protegerla. Durante los días siguientes, hice todo lo posible por estar cerca de Sofía. Inventé excusas para visitarla, llevándole comida casera, ofreciendo ayuda con las tareas del hogar. Miguel parecía cada vez más incómodo con mi presencia constante, pero no podía negarme abiertamente sin levantar sospechas. Era durante una de estas visitas, una semana después del accidente, cuando finalmente obtuve la confirmación que necesitaba. Miguel había salido a comprar medicina para Sofía, y por primera vez en días, estuvimos solas. Mamá, me dijo Sofía de repente, mientras yo le preparaba un té en la cocina. Su voz sonaba diferente, más decidida. Necesito contarte algo. Me volví hacia ella, sintiendo cómo se aceleraba mi corazón. Sofía estaba de pie en el umbral de la cocina, apoyada en su bastón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Él me golpea, mamá, susurró, y las palabras cayeron entre nosotras como bombas. No fue un accidente. Miguel me golpeó. El mundo se desplomó a mi alrededor. Aunque en el fondo lo sabía, escucharlo de sus propios labios me destrozó. Dejé caer la taza que tenía en las manos, y el sonido del porcelana rompiéndose contra el suelo fue como un eco de mi corazón haciéndose pedazos. ¿Desde cuándo?, logré preguntar, acercándome a ella para abrazarla. Comenzó hace unos meses, sollozó contra mi hombro. Al principio eran solo empujones cuando se enojaba. Decía que era mi culpa, que yo lo provocaba. Luego fueron bofetadas ocasionales. ¿Y ahora? No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Las marcas en su cuerpo contaban la historia que las palabras no podían expresar. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, le pregunté, aunque creía conocer la respuesta. Tenía miedo, admitió. Miguel siempre dice que nadie me creería, que soy muy torpe, muy problemática. Y yo lo amaba, mamá. Parte de mí esperaba que cambiara. En ese momento, escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Miguel había regresado. Sofía se tensó inmediatamente, secándose rápidamente las lágrimas. Por favor, mamá, me suplicó en un susurro urgente. No digas nada todavía. Necesito tiempo para pensar qué hacer. Asentí,
aunque cada fibra de mi ser quería confrontar a ese hombre inmediatamente. Pero sabía que tenía que ser inteligente. Sofía había encontrado el valor para contarme la verdad. Ahora necesitaba mi apoyo, no mi impulso de protegerla que podría empeorar las cosas. Esa noche, después de regresar a casa, llamé a mi hermana Carmen, quien trabajaba como trabajadora social especializada en violencia doméstica. Entre lágrimas, le conté toda la situación. Elena, me dijo con voz calmada pero firme, lo más importante ahora es que Sofía se sienta apoyada pero no presionada. Las víctimas de violencia doméstica necesitan recuperar el control sobre sus decisiones. Si la presionamos demasiado, podría retroceder y alejarse de ti. Durante las siguientes semanas, seguí el consejo de Carmen. Mantuve contacto constante con Sofía sin mencionar directamente lo que me había confesado. Le enviaba mensajes de texto diarios, la llamaba con frecuencia y continuaba con mis visitas regulares. Lentamente, comencé a notar cambios en ella. Parecía estar recuperando algo de su antigua fuerza. Fue un mes después del incidente cuando Sofía finalmente tomó la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llamó una mañana, llorando, pero esta vez las lágrimas sonaban diferentes. No eran lágrimas de desesperanza, sino de determinación. Mamá, me dijo, estoy lista. Quiero salir de aquí. Esa misma tarde, mientras Miguel estaba en el trabajo, llegué a su casa con mi hermana Carmen y un oficial de policía especializado en casos de violencia doméstica. Sofía había empacado una pequeña maleta con sus pertenencias más importantes y algunos documentos esenciales. Cuando salimos de esa casa, llevándola hacia una nueva vida lejos de Miguel, sentí como si estuviera sacando a mi hija de una prisión. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, lo sabía. Habría terapias, procedimientos legales, noches de insomnio y días de miedo. Pero por primera vez en meses, vi una chispa de esperanza en los ojos de mi hija. Miguel intentó contactarla durante semanas. Llamadas, mensajes, apariciones inesperadas en mi casa. Llegó incluso a enviar flores con notas de disculpa, prometiendo que había cambiado. Pero Sofía, con la ayuda de terapia y el apoyo incondicional de la familia, mantuvo su decisión. El proceso legal fue agotador. Miguel contrató a un abogado caro que trató de pintar a Sofía como una mujer inestable que había inventado todo. Pero las evidencias médicas, las fotografías de sus heridas y mi propio testimonio como testigo de su comportamiento fueron suficientes. Hoy, 6 meses después de aquella terrible noche en el hospital, mi hija está reconstruyendo su vida. Vive conmigo temporalmente mientras busca su propia independencia. Ha vuelto a trabajar, está asistiendo a terapia regularmente y lentamente, está recuperando la confianza en sí misma. Anoche, mientras cenábamos juntas, Sofía me tomó la mano y me dijo, «Gracias, mamá, por no darte por vencida conmigo, por verme realmente cuando yo no podía verme a mí misma». Le sonreí, sintiendo como mi corazón se llenaba de un orgullo feroz. Mi hija había sobrevivido a lo impensable. Había encontrado la fuerza para liberarse de una situación que podría haber terminado mucho peor. El camino hacia la sanación completa aún es largo. Sofía tiene días buenos y días difíciles. A veces despierta por la noche con pesadillas, otras veces se sobresalta con ruidos fuertes. Pero cada día que pasa, la veo un poco más fuerte, un poco más ella misma. Y yo he aprendido algo fundamental. Como madres, nuestro instinto rara vez nos falla. Esa inquietud que sentía, esa sensación de que algo no estaba bien, era real. Mi hija necesitaba que confiara en esa intuición y actuara en consecuencia. La violencia doméstica es una realidad silenciosa que ocurre detrás de puertas cerradas, en hogares que desde afuera parecen perfectos. Las víctimas a menudo se sienten atrapadas, avergonzadas, culpables. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza. Con apoyo, amor y los recursos adecuados, es posible salir de ese ciclo de abuso. Mi historia con Sofía me ha enseñado que el amor verdadero no es posesión, no es control, no es miedo. El amor verdadero es libertad, respeto, apoyo incondicional. Y eso es lo que mi hija merece, lo que todas las mujeres merecen. Hoy, mientras escribo estas líneas, puedo escuchar a Sofía riendo en la sala mientras veo una película. Es un sonido que no había escuchado en mucho tiempo, y es música para mis oídos. Mi hija ha regresado a mí, y juntas estamos construyendo un futuro donde el miedo no tiene lugar.
La vida nos cambió a ambas aquella terrible noche en el hospital. Pero de esa oscuridad, hemos encontrado una nueva luz, una nueva fuerza, y sobre todo, una nueva comprensión del poder inquebrantable del amor maternal.